No tiene que entrar el vídeo. Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto que hemos organizado en colaboración entre la escuela y el colegio de homenaje a Juan Miguel Villarmir, que falleció en julio pasado. Ayer hizo exactamente 4 meses. Tiene la palabra para darnos la bienvenida el presidente del colegio. Buenas tardes, queridos Juan, Silvia, Álvaro, hijos de Juan Miguel, familiares de Juan Miguel Villarmir, queridos compañeras, compañeros. Hoy, desde luego, es un día para nosotros muy emotivo porque vamos a dar un sentido homenaje a Juan Miguel Villarmir. Antes de hacer la introducción al acto, quisiera referirme a la última dana y en nombre del colegio, pues dar de nuevo mis condolencias a los familiares de las personas fallecidas y solidarizarnos con las que han sufrido daños en este trágico suceso. También indicar a todos que hemos elaborado un plan en el colegio, el Plan de Ayuda y Colaboración Colegial DANA 2024, y que hemos dado a conocer a todos los colegiados para dar respuesta a esta tragedia. En este encuentro en memoria de Juan Miguel mostramos, desde luego, la profunda admiración humana y profesional que sentimos en el colegio y en la profesión por nuestro compañero, y también el afecto y cariño que profesamos a su familia. En un día como hoy, en el que rendimos homenaje a una figura insigne de nuestra profesión y de nuestro país, subrayamos especialmente su visión y compromiso que marcaron nuestra profesión y el desarrollo de las infraestructuras en España y en el mundo. Juan Miguel fue, en esencia, un hombre de múltiples facetas: ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, académico, político, humanista, empresario y, sobre todo, un visionario. Para cubrirlas vamos a contar hoy con el testimonio de su hijo Juan, de Jaime Lamo de Espinosa, de Rodolfo Martín Villa, de Juan Santamera, de Luis García Linares, de César Cañedo y de Carmen de Andrés, que va, vocal de la Junta de Gobierno, que va a conducir este coloquio. Muchas gracias a todos, desde luego, por estar aquí con nosotros, y también agradecer a Fernando Ruiz, vocal de la Junta de Gobierno, que ha sido el alma para organizar este sentido homenaje. Quisiera destacar que Juan Miguel abordó cada proyecto con un rigor y una visión de futuro muy grande. Esta perspectiva, desde luego, le permitió tener importantes responsabilidades, como la presencia de Altos Hornos de Vizcaya, y también desempeñar un papel fundamental en la transición económica del país, cuando fue llamado por el entonces rey Juan Carlos para liderar la vicepresidencia económica del Gobierno. Aunque aquella etapa fue breve, fue suficiente para que contribuyese a sentar las bases de una España moderna y abierta al mundo, aportando a nuestro país una estructura tributaria y fiscal avanzada y necesaria, y que permanece vigente hasta el día de hoy. Al concluir su labor pública, Villarmir dedicó su energía al sector empresarial. Con su talento y perseverancia, fundó y llevó al éxito a la emblemática constructora OHL, un referente en la ingeniería y en la construcción española. Esta empresa creció bajo su liderazgo y se convirtió en pionera de la internacionalización, llevando el sello español a numerosos proyectos en el exterior, gracias a la experiencia obtenida en nuestro país. Vamos a recordar también a Juan Miguel Villarmir como presidente de nuestro Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Aquí impulsó un proceso de modernización, reforzó el papel de nuestra institución en la sociedad y fue el redactor fundamental de los estatutos actuales del colegio. Su dedicación y valiosas aportaciones fueron reconocidas dentro del colegio por la distinción de Colegiado de Honor en 2005, un reconocimiento que nos consta que valoraba de manera significativa. Juan Miguel dejó también un legado filantrópico a través de la Fundación Villarmir, apoyando el arte, la cultura y numerosas causas sociales y humanitarias. Este compromiso con el bien común fue una constante en su vida y es parte esencial de su legado. Hoy celebramos la vida de un hombre que nos deja un patrimonio de obras y pensamientos que, desde luego, enriquecen el valor de la ingeniería de caminos española, de nuestra democracia y de nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Invitamos entonces ahora a Jaime Lamo de Espinosa, que fue compañero en la Academia de Doctores de Juan Miguel. Si quieres, desde el atril. Buenas tardes a todos. Querida familia de Juan Miguel, Álvaro y Silvia, queridos amigos, casi me atrevería a decir compañeros, aunque yo no soy ingeniero de caminos y debo tener mucho cuidado con ello, pero me siento muy caminero porque llevo muchos años ya en esta casa colaborando con vosotros en numerosos temas. Ha mencionado nuestro presidente del colegio el tema de la Dana de Valencia, y yo, que soy de familia de origen valenciano y con intereses en Requena y que sé muy bien lo que ha ocurrido allí, debo deciros que aquello es una tragedia espeluznante la cual va a abrir y acentuar un debate que estaba ya puesto sobre la mesa, que es entre el mundo de los ecologistas y la ciencia hidrológica, porque tendrán algunos que elegir entre si nuestro trabajo debe ser salvar a los seres humanos o salvar a los peces, y algunos parece que lo tienen un poco equivocado. Permitidme que, ya que me invitáis, y os agradezco vuestra amable invitación, es para mí un honor que haga una breve reflexión sobre Juan Miguel Villarmir. Y digo breve porque de todas esas facetas que tú has mencionado, de su múltiple personalidad, luego hablarán cada uno de los ponentes que están sentados en esta mesa. Yo he estado siempre lleno de afecto con Juan Miguel. Lo conocí hace muchos años y tuvimos siempre una muy estrecha relación y una gran vinculación personal. Y pude comprender desde el principio, desde que le conocí, que sus capacidades intelectuales estaban muy fuera de lo normal, muy fuera de lo que uno se encuentra cotidianamente. Hace muchos años yo creé un primer máster en comunidades europeas que se hizo en España, el primero. Estábamos camino del ingreso, y yo creé un máster en comunidades europeas que lo llevé a la Escuela de Caminos, dentro de la Politécnica. Y allí me veía muchas veces con él y hablábamos de muchas cosas, y aprecié y comprendí que estaba en presencia de un notable catedrático, pero también de un notable humanista. Era un hombre lleno de ciencia, lleno de conocimiento, lleno de humanidad, lleno de un conjunto de virtudes que le hacían ser una persona diferente a lo que uno se encontraba de modo habitual. Y todo eso no se logran esos éxitos empresariales, académicos, personales, etcétera, si detrás no hay una persona con excepcionales condiciones humanas personales. Ese fue el Villarmir que yo conocí a lo largo de mi vida. Heráclito decía que el carácter define el destino de los individuos. Pues bien, el carácter de Villarmir, de Juan Miguel, pienso yo, puedo estar equivocado, fue el fruto de una fuerte personalidad desde niño y probablemente resultado de un gran componente genético, también de un componente fenotípico, es decir, el resultado de ese Juan Miguel Villarmir enfrentado con su medio ambiente, con su entorno. Y esa personalidad fue a su vez fruto de un competente proceso y constante proceso de aprendizaje y de recreación. Yo estudié como él en el Colegio del Pilar, y él fue en el Colegio del Pilar un referente, siempre porque fue matrícula de honor en todos los cursos de bachillerato, cosa que no era frecuente, no se daba, era una excepción, y se hablaba de él, y fue premio extraordinario en el examen de Estado. Y tras ese comienzo en el Pilar, comenzó su carrera de caminos. Para que veáis si ese recuerdo lo ha dejado, ayer noche yo cenaba en casa de Juan Abelló, compañero mío de clase del Colegio del Pilar, y con otros 12 compañeros más del Colegio del Pilar, que, en fin, pues de vez en cuando nos reunimos y cenamos, y tuvimos la cena ayer, y cómo no, en la cena surgió el nombre de Juan Miguel Villarmir. Porque ya en el colegio, yo que era más joven que Juan Miguel, soy más joven que Juan Miguel, y mis restos, no mucho más joven, pero sí más joven, y el resto de mis compañeros de clase, sabíamos de Juan Miguel porque nos contaban en el colegio las hazañas intelectuales de Juan Miguel, lo que le llevó a ese premio extraordinario.
Poco después se obtiene la licenciatura en Derecho, además de hacer la carrera de ingeniero de caminos. Se diploma en Organización Industrial, va a Estados Unidos y muy joven, en 1968, con 36 años, gana en el primer turno de aspirantes la cátedra de Contabilidad y Legislación. Pero muy poco después, en 1980, con 48 años, en turno de oposición libre y entre 11 aspirantes, que no es frecuente en las oposiciones de cátedra en la Universidad Politécnica, gana la cátedra de Caminos y sustituye a otra persona muy importante que había estado ocupando la cátedra, José María de Aguirre Gonzalo. Bien, Juan Miguel ejerce su cátedra en Caminos haciendo algo infrecuente, debo decir, que es asistiendo todos los días que tenía clase a su clase. Y no falla un solo día, por más que tuviera viajes internacionales o tuviera lo que tuviera. La cátedra estaba entre las cuestiones primordiales, que no voy a entrar en ello más porque mis compañeros de mesa luego lo recordarán con mucha más precisión que yo. En un momento determinado es llamado para ser, dado sus conocimientos, dada su categoría personal, para ser ministro y vicepresidente para Asuntos Económicos. Y él no era un político, no militaba en ningún partido político. Y ese fue su mérito, el llegar allí como llegó y el tener un buen papel, que no voy a describir aquí, lo contará con mucha mejor precisión y conocimiento que yo, Rodolfo, que compartió Consejo de Ministros en ese momento, y podrá explicaros lo que fue su trabajo, que fue verdaderamente brillante. Todo el mundo se lo ha reconocido después a lo largo de los años. En 2012 ingresó en la Real Academia de Morales y Políticas. Yo tuve el placer de escuchar su discurso, que fue un discurso muy ambicioso sobre la economía española entre el desarrollo y la globalización. Tanto que me llevó a proponerle como académico de honor en la Real Academia de Doctores. Lo aprobamos, vino a la Academia de Doctores, yo le hice la laudación, el discurso de recepción, él hizo un magnífico discurso rodeado de toda su familia, os recuerdo ahí aquella tarde, y se nos ha quedado para siempre el recuerdo de Juan Miguel en la Academia de Doctores. Bien, hay algo que el otro día, pensando sobre Juan Miguel, me acordé de una frase de una persona que yo he leído mucho, que es Cambó. Cambó decía: hay dos maneras seguras de llegar al desastre. Una, pedir lo imposible. Otra, retrasar lo inevitable. Pues bien, Juan Miguel tenía un sentido común para la medición de los tiempos que hacía que él siempre lo abordara todo en su tiempo y con coraje. No dejaba que las cosas se pudrieran, no era su estilo. Dejar las cosas para más adelante no era su manera de ser. Y por eso, cuando acaba su etapa política, vuelve a la Politécnica, vuelve a lo que tiene que hacer y lo asume con la mayor de las naturalidades y sin ningún tipo de problemas. Crea y lanza su propio grupo empresarial, potentísimo. No os voy a hablar de él porque lo conocéis todos vosotros muchísimo mejor que yo. Y además hablará después otra persona sobre este tema. Pero sí me acuerdo cuando él contaba en las academias, en discursos suyos, cuando él contaba que había empezado comprando Obrascón por 1 peseta y que aquel Obrascón perdía 1.000 millones de pesetas al año y que, sin embargo, poco después estaba sacando la bolsa. Esas eran las habilidades, la inteligencia y la capacidad de Juan Miguel. Bien, impulsó además de modo decidido la investigación técnica y científica. Ayudó desde sus empresas, desde el grupo, desde todas, la investigación en cada uno de los sectores que le interesaban. Y buscaba siempre el consejo de aquellas personas que él entendía que podían ayudarle. A mí me buscó, me acuerdo, en un momento determinado, por un problema que tenía con una empresa en Argelia, y yo tuve que movilizarme y hacer unos informes y unas gestiones y cosas, y aquello se resolvió satisfactoriamente. Recibió a lo largo de los años numerosísimas condecoraciones, que no voy a mencionar porque sería muy largo, nacionales y extranjeras, y todas muy merecidas. Y lo más importante, hay un momento determinado en que el rey, don Juan Carlos, toma una decisión importantísima en la vida de Juan Miguel, que es concederle el título de Marqués de Villarmir, por un decreto de 2011. Yo me acuerdo que la Diputación de la Grandeza, en la que yo formo parte,
tuvimos un almuerzo en honor de Juan Miguel y aquel día estaba pletórico por la concesión que le había hecho el rey y por el orgullo de poder ser, a partir de ese día, él y sus herederos, marqueses de Villarmir. Si yo tuviera hoy que decir, y todo esto termino, ¿cómo resumiría los ideales o la vida de Juan Miguel? Yo diría que tenía 3 palabras o 3 conceptos claves: Dios, familia y trabajo. Dios lo llevó siempre por delante, formaba parte de su vida íntima, personal, era un hombre de grandes creencias religiosas y lo manifestó, recordáis, cuando Benedicto XVI, Ratzinger, vino a Madrid y él coronó la torre con aquella colosal cruz luminosa. Familia, no tenía más pasión que su mujer y sus hijos. Yo eso lo he presenciado. El día que ingresó en la Academia de Doctores, en algún viaje que hicimos juntos a otra academia valenciana donde nos dieron una distinción, siempre con su mujer al lado y siempre volcado con su mujer y con sus hijos. Dios, familia y trabajo. Trabajó siempre enormemente. Quería cerrar esto con algo que fuera alegre, en una tarde que no puede serlo. Y encontré el otro día una anécdota de Juan Miguel que yo no conocía y que la he comprobado y me han dicho que sí, es absolutamente cierta, que voy a hacer uso de ella. En su etapa en Cádiz, siendo delegado de Dragados, dicen que le gustaba participar en tientas y capeas. Era muy joven, tenía unos 27 años, fuerte, alto, como era él, y muy decidido, muy echado para adelante. Pues bien, no era un especialista en la muleta. Un día soltaron un novillo en una plaza, él estaba en ella, y se fue hacia el novillo, pero no con un capote, se fue hacia el novillo, le sujetó la cabeza, dicen que le sujetó la cabeza por los cuernos, lo agarró, sostuvo la tensión del bicho y lo tumbó sobre la arena. Hizo lo que hace un forcado portugués. Yo que he viajado muchísimo a Portugal y tenía mucha relación con Portugal, hizo lo que un forcado portugués, pero lo hizo allí, en aquella plaza de Cádiz, y él no era una persona que se hubiera enfrentado a estas cosas, pero demuestra un carácter, demuestra un arrojo, demuestra una vitalidad, demuestra una personalidad verdaderamente asombrosa, la que tuvo siempre Juan Miguel Villarmir y que ha motivado que estemos todos aquí rindiéndole el homenaje que se merece. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y ahora le voy a dar la palabra a Carmen Andrés para que conduzca esta mesa con una advertencia. Hemos preparado 3 vídeos muy cortos de testimonios de personas que no han podido estar aquí. Entonces, entre cada 2 ponentes metemos un vídeo de un par de minutos. Entre cada 2 ponentes. Después de Rodolfo, entra un vídeo. Vale, muy bien, fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran compromiso y un gran... me encanta estar aquí en este homenaje a Juan Miguel Villarmir por muchas razones, entre otras porque yo le he conocido desde diversos puntos de vista. Primero, como mujer de Pedro Rodríguez Inciarte, mi marido que trabajaba en el grupo HL, y luego como componente de una junta de gobierno en la que no creo que haya muchos ejemplos. Salió una mezcla de 8 personas de una candidatura y 4 personas de otra, que como siempre ocurre en estas cosas nos juramos, bueno, le vamos a hacer la vida imposible y completamente. Pasó un año y la verdad que eso se olvidó completamente y fue una experiencia muy gratificante, estupenda, y de la que me alegro mucho de haber podido compartir en esa época que él estaba. Y luego lo último que quería decir como impresión personal, antes de dar la palabra a los componentes de la mesa redonda, es que hay una cosa que no se me olvidará nunca. Yo entonces acababa de comprar una empresa de ingeniería, una consultora que todavía tengo, que se llama Creatividad y Tecnología. No es porque haga propaganda, pero es que cuando le dije cómo se llama, dijo, mira, solo te doy un consejo, no vendas humo,
porque el humo se evapora. Dice, sí, que lo que venda sea real y que tenga un mercado. Y claro, eso lo aplico todos los días y gracias a Dios pues me va bien. Y con esto voy a presentar, que no hay que presentar a los componentes de la mesa redonda, que son todos bien conocidos. Vamos a tratar los 4 aspectos de su vida, por tratar de resumirla. Primero empezaremos por la política, con Rodolfo Martín Villa, luego con la universidad, con Juan Santamera, para pasar luego a la época colegial que compartimos César y yo, y luego el mundo empresarial. Yo, a pesar de los vídeos, como esto es un homenaje, aunque le voy a pedir a los componentes de la mesa que sean breves, si alguno se pasa un poquito del tiempo, pues vamos a dejarles por lo menos que sin que la cosa vaya a media hora, pero por lo menos 12, 15 minutos, yo creo que Juan Miguel se lo merece. Y sin más, por favor, Rodolfo, cuando quieras tienes la palabra. Eso te voy a contar los 12 minutos. Sí, ¿puedes hablar desde aquí? Buenas noches, señor presidente, señor decano del colegio, familia, hijos de Silvia y Juan Miguel Villarmir, señoras y señores. A mí se me ha señalado, y lo ha dicho la moderadora, de caminos, un agrónomo y un industrial. La verdad es que en mi caso la ingeniería industrial ha sido derrotada por la política, pero una derrota horrible, desastre, 11-0. Por tanto, yo voy a hablar de la política, que es lo que se me ha asignado, y voy a hablar de la política porque es lo que se pone también en la pequeña referencia del acto, de la política en un gobierno, el primer gobierno de la monarquía, en el que además Juan Miguel se esforzaba mucho en decir que allí había comenzado la transición, y tenía razón. Voy a centrarme en este tema. En noviembre, el 20 de noviembre de 1975, muere el general Franco. El día a las 48 horas, yo era gobernador civil de Barcelona en este momento. A las 48 horas se produce el acto de aceptación de la jefatura del Estado, la proclamación de alguna manera de don Juan Carlos de Borbón como rey de España. Y al día siguiente se produce un acto que yo creo también de mucha significación, que es el acto religioso de San Jerónimo el Real, que preside el cardenal Tarancón, en aquel entonces presidente de la Comisión Episcopal Española. ¿Por qué lo digo? Porque realmente desde esos días hasta que nosotros somos el primer gobierno de la monarquía, circulan 3 semanas. Pero ya esos 2 discursos marcan lo que podía pasar, lo que debía pasar, lo que debíamos de intentar, que fue luego el gran éxito de la transición, que nos hace, no ya tras las elecciones del 77, una España democrática, y tras la Constitución del 78, una España constitucional, sino sobre todo que nos hace una España que claramente no quiere repetir el hecho horrible de la más incivil de nuestras guerras y quiere asentar la reconciliación entre los españoles, algo que tienen que pasar algunos años hasta el 50 aniversario del 18 de julio de 1986, o sea, 50 años del 36, en que los combatientes de ambos bandos
hace una declaración impresionante que ha pasado desapercibida, que dice: es el canto, dice, a los que perdimos la guerra civil, que fuimos todos. Claro, a los que perdimos la guerra civil, que fuimos todos, le puede suceder algo que se pueda decir a los que ganamos la transición, que fuimos todos, es algo que comienza justamente con ese primer gobierno. Hay unos días que yo observo desde Barcelona las noticias de prensa en las que se ve que había dudas por parte del propio rey, ya rey de España, si la solución tenía que ser la de un presidente con preocupaciones políticas o un presidente con preocupaciones más económicas, más tecnocráticas, diríamos en ese momento. Y la verdad es que el rey decide ni una cosa ni otra. Decide primero una cosa que tiene mucha importancia en aquellos días, que es la designación de su preceptor, el antiguo rector magnífico de la Universidad de Oviedo, Torquato Fernández Miranda, como presidente de las Cortes. Había acabado el mandato del presidente anterior, los mandatos de las Cortes y los mandatos también de los presidentes de gobierno no tenían por qué estar obligados por los mandatos ni del Ejecutivo ni del Legislativo, y hay un cambio que luego al final tiene mucha importancia en la vida política española y en la transición. Y también pues se habla de cualquiera de esas dos soluciones. Al final el rey decide prolongar, más que prolongar, otorgar la confianza también a Carlos Arias Navarro, el último presidente del gobierno con Franco, también porque su mandato aún tenía tiempo, no estaba previsto, era difícil, casi que se hubiera previsto ese supuesto, que el mandato en el franquismo del presidente del gobierno tuviera que estar relacionado en una de sus hipótesis con la muerte del jefe del Estado. Al final se decide en eso y nosotros entramos en el gobierno, creo que el primer sábado del mes de diciembre. ¿Quién éramos aquel gobierno? Pues aquel gobierno lo constituíamos 20 personas. Se dijo que aquel era el gobierno Arias Fraga. Yo más bien siempre he creído y lo he dicho, aunque de estas cosas el último en enterarse casi es el último en enterarse de ser ministro, en mi caso, sobre todo por primera vez, en mi caso de relaciones sindicales, el último en enterarse de por qué te nombran, casi es el propio nombrado. Pero en aquel gobierno, yo creo que fue un gobierno rey Arias, y que empieza ya a ver en la política española una división muy clara, y una división además, a mi juicio, muy importante, porque en aquel gobierno había una mitad, prácticamente 10 de los 20, que habían hecho la guerra civil y otra mitad que no habíamos hecho la guerra civil. Y más bien podríamos decir también que la primera mitad, pues más o menos la iniciativa podría estar en manos del presidente del gobierno y que la mitad de los jóvenes podría estar en manos del nuevo rey. Era el rey treintañero que a los 37 años, en el acto de aceptar la corona, pues habla de algo muy importante para la reconciliación nacional, que es que hay que hacer un consenso de concordia nacional. La palabra consenso desde entonces forma parte ya de la ordinaria administración política, pero yo ya estaba en la política desde hace tiempo, yo creo que es la primera vez que yo esa palabra consenso y consenso de concordia es justamente la reconciliación nacional. Tomamos posesión esos 20 señores. Bueno, estando en el Colegio de Caminos, tengo que decir que se da en la conformación de un gobierno una cosa que desde ya la Escuela de Caminos
en el año 75 llevaba más de siglo y medio de existencia. Los ingenieros de caminos, como los abogados del Estado, han estado siempre muy presentes en los gobiernos, mandara quien mandara, pero claro, tener 5 ingenieros de caminos, esto yo creo que es algo insólito y yo creo que no se repetirá nunca. En aquel gobierno era vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda Juan Miguel, con unas responsabilidades muy superiores a las que hoy tiene la ministra titular de Hacienda en este momento, porque el Ministerio de Hacienda, aparte que en la jerga política siempre se decía, y se sigue diciendo, que los gobiernos siempre de coalición, el resto de los ministros por un lado y el ministro de Hacienda por otro, es que en aquel entonces todo lo que hoy es la política financiera, el Banco Español, la peseta, la moneda, también dependía del Ministerio de Hacienda. Pero allí está también pues Antonio Valdés como ministro de Obras Públicas, Virgilio Oñate como ministro de Agricultura. En aquel entonces los de Caminos os mojar la oreja, los de Agricultura, la conformación del gobierno. Está Leopoldo Calvo Sotelo como ministro de Comercio y está Paco Lozano como ministro de Vivienda. Ese tema de los jóvenes y del resto es una cuestión que, insisto, fue muy importante, porque al final, en el resto de la transición, los gobiernos, sobre todo el primer gobierno presidido por Adolfo Suárez, que es el que nos lleva desde el franquismo a la democracia con las elecciones de 1977, la verdad es que es un poco la sucesión de aquellos, más o menos, que representábamos en cierto modo a la gente joven. Yo acabo de cumplir los 90, claro, han pasado casi 50, andaba en los 41. Damos a la gente joven también de lo que habían sido los grupos que de alguna manera habían acompañado la gobernación del Estado a lo largo de los años, es decir, los gente monárquicos alfonsinos, es decir, de don Juan Carlos, pero bueno, un poco torciéndose un poco la voluntad, los azules en los que yo estaba, los tecnócratas, los de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, todos esos son la gente a la que casi toda la historia que hay de la transición es la que conforman aquellos gobiernos. En ese gobierno, Juan Miguel intenta hacer lo que se puede hacer en ese momento. Y lo que se puede hacer lo hizo y lo hizo bien. Nos habían nombrado yo creo que el 12, tomamos posesión quizá el 13, y claro, se nos planteó un tema que hoy está muy de moda en el momento político español, que es los presupuestos del año 76. ¿Qué se hace con los presupuestos del año 76? Los presupuestos habían ya, cuando nosotros entramos, recorrido una parte de su largo recorrido, pero o retirábamos los presupuestos y los devolvíamos a las Cortes de entonces, o continuábamos con él. Y yo creo que responsablemente, y la propuesta es de Juan Miguel al Pleno del Consejo de Ministros, lo que acordamos es que nosotros defendemos los presupuestos que tenemos. De alguna manera era ya llevado en ese momento a lo que fue un poco leitmotiv de la transición hasta el final, la célebre frase acuñada por Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, pasando por la ley. Y Juan Miguel defiende además los presupuestos, y los defiende muy bien. Su capacidad es indiscutible, algo ha dicho de ella Jaime Lamont. Pero además hay otra, que él defiende los presupuestos en su línea general, pero dice también que la situación de la economía requiere
algunos cambios que no están contemplados en ese presupuesto. Lo dicen las dos cosas. Por un lado, responsablemente, es bueno que haya presupuesto. Segundo, es bueno y es necesario que haya una modificación de la política económica. Y además incluso explica por primera vez, luego lo hizo a lo largo de los 7 escasos meses que aquel gobierno tuvo, lo dice muy bien, dicen que podían recibir los cambios que había. La verdad que es que no tuvimos tiempo ni en eso ni en los cambios políticos, porque hubo la mala coincidencia de que la ley de convenios colectivos, que entonces aún regía, prácticamente la mayor parte de los convenios colectivos terminaban en 31 de diciembre de 1975, con lo cual que hubiera problemas laborales casi era algo que también por mandato de la ley, casi la propia ley, y tuvimos una ola de huelgas extraordinaria y un conjunto de peticiones que ni siquiera estaban en los planteamientos de los que luego serían los sindicatos legalizados, ni en comisiones obreras ni en la UGT, que no solo no estaban entonces, que no han estado nunca a lo largo de estos años, es decir, completamente inasumibles, y problemas laborales, algunos de ellos que se trocaron también en problemas de orden público, como los sucesos de Vitoria de marzo de aquel año. Por lo tanto, la verdad es que poco se podía hacer. Pero en todo caso, yo creo que él puede estar enormemente tranquilo que lo que se podía hacer, digamos, mantener el Estado en pie, aunque hubiera que pasar de un Estado franquista a un Estado democrático, se mantuvo. Y ya que ahora se habla mucho del Estado fallido, lo que sí puedo asegurar, y en buena parte con Juan Miguel, que no hubo Estado fallido ni un minuto desde la muerte de Franco y desde la Constitución de nuestro Estado. Ya, pero bueno, haré lo que pueda, porque resulta que yo, entre otros programas que tengo uno, que no porque tenga 90 años, sino que desde los 15 he visto muy mal, con lo cual yo no me puedo apoyar en un papel y reducir. Bueno, haré lo que pueda, pero hombre, que la moderadora no sea inmoderada en relación conmigo. Entonces, un par de minutos más. Sí, y por lo tanto es algo, a mi juicio, enormemente importante que hay que contar. Como también hubo esfuerzos que lideró Fraga, vicepresidente primero, en relación con los cambios políticos. Pero, claro, y yo hice lo posible en los cambios sindicales, pero los tiempos no estaban para que los cambios se hicieran modificando aspectos de las leyes fundamentales de entonces. Pues para la política modifiquemos esto del fuero del trabajo, del afuero de los españoles, para la economía o lo sindical modifiquemos esto del fuero del trabajo. La gente quiere ya una sociedad moderna, porque en España a la muerte de Franco casi todo era moderno, menos el régimen político. Tan moderno que yo siempre al hablar de esto, claro, son de esas cosas que yo no puedo dejar de hablar. Y es, por ejemplo, algo que resulta insólito y que la gente cuando lo cuenta no lo cree. El número de mujeres que había en las universidades españolas, las universidades clásicas, no las politécnicas, era en 1975 el 43% de los estudiantes universitarios. Eso da una cierta idea, aparte de que éramos el 80% de la renta media europea, que era la Europa rica entonces. Pero, igual que eso era cierto, también era cierto que el régimen político no era nada
moderno y por lo tanto no era cuestión de modificar puntos de las cosas, de las leyes fundamentales, sino que hubo de venir la aportación políticamente, luego políticamente de Adolfo Suárez y técnicamente del rector magnífica de la Universidad de Oviedo, don Torcuato Fernández Miranda, que en definitiva aparece como la última ley fundamental del franquismo, pero que al fin de ahí postre resulta que es la que acaba con el franquismo político. Y esto ya es la España, como he dicho antes, primero democrática y luego constitucional. Mi último contacto con Juan Miguel, por unas y otras cosas, siempre hemos tenido no una relación tan amplia, pero la hemos tenido. Recuerdo una cena en vuestra casa hace algunos años, por el 81, 82, en que yo le recordaba no como ministro de Hacienda, sino como ministro en funciones de justicia. Porque en aquel entonces, cuando los ministros salían fuera de España, que no se salía mucho, pues resulta que había un turno de cambio. Y un día el ministro Garrigues padre, salió y le sustituyó el ministro de Hacienda, que tuvo que explicar en el Consejo de Ministros pues, los expedientes que llevaba, que tenía. Bueno, la capacidad del jurista ingeniero de caminos para explicar, sí que lo sabía decir, yo no sabía que me seta en el uso de la palabra, para explicar en pocos minutos el contenido del Consejo de Ministros fue realmente portentosa. Últimamente hemos coincidido en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo justamente llegué a la Academia inmediatamente después. O sea que yo llevo allí pues 11 años y él pues un poco más. También la portentosa facilidad para explicar con las nuevas tecnologías las cosas más imposibles de explicar, horribles, sobre todo enorme para una persona que yo, debe ser eso, porque la política le ha ganado la partida a la ingeniería industrial. Me llevo muy mal con las nuevas tecnologías, por lo tanto, pero la capacidad para explicar cosas, hombre, en un público como el de la Academia, que es de economistas, de juristas, de teólogos, de sociólogos, y no precisamente de ingenieros de camino, era impresionante. Hombre, yo me han dicho que a lo mejor tengo que intervenir en la sesión necrológica que siempre las academias organizan cuando fallece un miembro de la misma. Y hombre, aprovechando de eso, de su capacidad tecnológica, hombre, como ahora además las nuevas tecnologías seguramente pues permiten conversaciones siderales. Hombre, como yo soy de los que, desde este reino, soy de los que creo que hay una cosa que se llama el reino de los cielos, pues yo pienso plantear mi intervención allí, y lo adelanto, para contar 3 encuentros con Juan Miguel Villar. Uno, los 2 treintañeros, el director general de empleo en el Ministerio de Trabajo. Yo hablo de la política y no hablo, porque es lo que me habéis dicho. Aquello era la administración más la política. Yo delegado de sindicatos de Barcelona y tuvimos que arreglar un problema por la cuestión que se planteaba, que se ha planteado siempre, el problema del futuro de las cuencas mineras, que yo era la minería del lignito. Y la verdad es que hicimos un viaje Barcelona-Berga, Berga-Barcelona, donde yo ya me di cuenta que si te encuentras con personas inteligentes, incluso con una legalidad difícil,
puedes responder y resolver muchas cosas, y aquello se resolvió. La segunda, ya éramos cuarentones. Franco estaba a punto de morir. Las conversaciones con el presidente de Altos Hornos de Vizcaya, desde la presidencia, estuve también unos meses más en el Banco de Crédito Industrial. Y la tercera vez, la presencia en el gobierno que he contado. En esas conversaciones, pues seguramente habrá temas en que no estamos especialmente de acuerdo, pero seguro que estamos de acuerdo en que aquello que los combatientes del 36, unos y otros, los que ganaron y perdieron, reconocieron que habían perdido todos. Y lo que podríamos afirmar los hijos de aquellos que en la transición ganamos todos, seguro que hay ahí absoluto acuerdo. Y seguro que hay absoluto acuerdo. Y que los dos, el de este reino que algunos llamamos el reino de los cielos, y yo desde este reino, seguro que estamos de acuerdo en algo a lo que se ha referido recientemente Felipe González. Y es que es una desgracia que ahora los que gobiernan, y a veces también los que se oponen, pareciera que prefieren ser nietos de la guerra civil a ser lo que sería bueno para este país, que fueran hijos de la transición, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra para hablarnos del paso de Juan Miguel por la universidad, Juan Antonio Santamera. Yo creo que Juan Miguel se jubiló como profesor ahora hace ya más de 20 años. Por eso lo primero que a mí me impresiona al hablar de él es lo fuerte y vívida que sigue siendo hoy su presencia en la escuela. En estas últimas décadas, la gran apuesta de la escuela ha sido avanzar hacia la administración y dirección de empresas. Hay una sensación de que la ingeniería de caminos combina muy bien con la gestión empresarial. Y para mí, evidentemente, la figura emblemática que encarna eso, que nos inspira en ese camino, sigue siendo él. Aunque sea menos conocido, me gustaría también destacar otra faceta de Juan Miguel muy importante para la escuela, la de presidente de la Fundación Agustín de Betancourt. Él fue quien profesionalizó, ordenó y estructuró la fundación. Tuvo la clara visión de que la universidad necesitaba una puerta abierta a la sociedad y a las empresas. En la actualidad, cada año más de 200 empresas y entidades del sector realizan proyectos de todo tipo con la escuela a través de la fundación, que juega un papel clave para mantener nuestra identidad, basada en un profundo vínculo con nuestro sector profesional. Yo pertenezco a la generación de sus alumnos, no tuve relación personal con Juan Miguel, como quienes van a participar en el homenaje de hoy. Pero sí me gustaría transmitir algo en nombre de aquellos que lo tuvimos como profesor. Juan Miguel fue un profesor inolvidable, un caballero de las aulas que nos trataba con un respeto increíble. Estoy seguro de que somos muchos los que nos hemos sentido ingenieros e ingenieras de caminos por primera vez aquel día en que él entraba en clase de sexto y le escuchabas decir nada menos que a alguien como él, que se sentía orgulloso de darnos clase y de estar ante nosotros. En el caso de mi promoción, como el año pasado cumplimos 25 años, hemos formado un chat que reúne a más de 200 de los que terminamos en el 98. Cuando informé ahí del fallecimiento de Juan Miguel, me impresionó que todos unánimemente guardaban un maravilloso recuerdo de él. Pero además me hizo mucha gracia que de forma espontánea los compañeros empezaron a recordar un montón de frases que él decía en clase. Yo también tengo la mía. Me he repetido muchas veces con mis amigos eso que él decía de que no les importe ganar dinero y cuanto más mejor. Siempre me ha encantado esa frase. Pero en el chat salieron muchas otras más. Yo diría que las frases de Juan Miguel nos han acompañado en la carrera profesional a muchas generaciones de ingenieros. Como profesor que soy, les digo, créanme, que no hay premios ni medallas que igualen ese homenaje.
Evidentemente, la figura de Juan Miguel Villarmir trasciende a la escuela. Es alguien que ha influido en la política, la economía y la sociedad española de su tiempo. Pero para nosotros será siempre un extraordinario catedrático de la Escuela de Caminos de Madrid. Y estoy seguro de que ella, nuestra bicentenaria Escuela de Caminos, sabrá preservar su legado y su memoria. Unas palabras he preparado, a ver si las encajo. Gracias. Bueno, el BOE de 20 de mayo de 1981 publicó la orden de 25 de marzo de ese mismo año en la que se nombraba, en virtud de oposición, a Juan Miguel Villarmir, catedrático de Organización de Empresas en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Cátedra que había dejado vacante José María Aguirre Gonzalo, a quien tanto admiraba Juan Miguel. Cátedra que, por encargo del entonces director de la escuela, Enrique Balaguer, venía ocupando Juan Miguel desde unos años antes como encargado de cátedra. Casualmente, ese año comencé a dar clase de urbanismo en la escuela como profesor no numerario, asignatura en la que he permanecido dando clase hasta mi jubilación forzosa el 31 de julio de este año. Ese mismo año fui elegido representante de los PNN en el claustro de profesores, del que Juan Miguel, lógicamente, formaba parte por derecho propio, coincidiendo con él en las sesiones en que este órgano se reunía varias veces al año. Y durante muchos años este leve contacto fue el único que tuve con él. Por otro lado, habiendo terminado la carrera años antes de su incorporación a la escuela, no puedo tampoco dar testimonio directo de su excelente magisterio, pero sí puedo asegurar que era un profesor que ha marcado hondamente a todas las promociones que han pasado por la escuela durante sus años de docencia, siendo de los pocos y selectos profesores de los que los antiguos alumnos presumen diciendo: me dio clase Villarmir. Es un poco en línea de todo lo que decía José Miguel Atienza, el director actual. El siguiente encuentro con Juan Miguel hubo de esperar unos años. Fue en 1997 cuando Juan Miguel presidía la fundación privada Agustín de Betancourt, íntimamente ligada a la escuela, que había sido creada en 1977 para promocionar la investigación en el ámbito de la Escuela de Caminos y para facilitar la colaboración de los profesores con las empresas vinculadas a la ingeniería civil, que había sido presidida con anterioridad por Raúl Celestino y José María Navarro Oliva. En ella actuaba como secretario el secretario de la escuela, cargo para el que fui nombrado por el rector en ese año a propuesta del director de la escuela, Edelmiro Rúa, circunstancia esta que me dio ocasión de conocer y admirar de cerca a quien, tras su irrepetible trayectoria personal, se había convertido ya en un gran empresario. En los años de su presidencia, corroboro las palabras también de José Miguel Atienza, consiguió algunos grandes hitos para la Fundación. Consiguió que la Fundación firmara un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, mediante el cual ostenta desde entonces la gestión delegada de los convenios y contratos y cursos de especialización y posgrado realizados por los profesores y departamentos de la Escuela de Caminos de Madrid. Reacondicionó y modernizó la sede en la escuela donde se ubicaba la Fundación, y algo muy importante, consiguió, fue una época difícil, poniendo su excelente equipo jurídico al servicio de la Fundación, superar una larga inspección de Hacienda que ponía en duda que fuera una fundación sin ánimo de lucro, lo que hubiera supuesto, además de un demérito para el objeto de la Fundación, que pasara a pagar impuestos como si fuera una sociedad anónima. Siguiendo con este relato cronológico, en el año 2000 se produjo la jubilación forzosa de Juan Miguel de la escuela, al tiempo que dejaba ese mismo año la presidencia de la Fundación, y resultaba elegido presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y aunque será César Cañedo quien glose este periodo colegial, me permito señalar que Juan Miguel dejó una huella indeleble en esos 4 años de presidencia, elaborando y aprobando unos estatutos que han dotado al colegio de una excelente organización desde entonces y permitido su ordenado desarrollo territorial. El siguiente capítulo de mi relación con Juan Miguel tuvo que esperar otros cuantos años. Fue siendo yo director de la escuela en el año 2010, cuando vino una mañana a mi despacho, acompañado de Julio Iglesias de Usel, aquí presente, director de la Fundación Juan Miguel Villarmir, para decirme que quería crear una cátedra Universidad-Empresa en Organización y Dirección de Empresas a través de su fundación y que quería que yo fuera el director de la misma.
El convenio de creación de la cátedra, denominada Cátedra Juan Miguel Villarmir en Organización y Dirección de Empresas, se firmó algunos meses más tarde con el entonces rector Javier Uceda Antolín en el aula magna del rectorado, con la presencia del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, y otras personalidades del mundo académico y empresarial. La cátedra quedó ubicada en la Escuela de Caminos y el presidente de la Fundación subrayó que la creación de la cátedra responde al mismo espíritu que me transmitió la escuela y que no es otro que la excelencia, y que en su plan de actuaciones está el favorecer con becas bien dotadas económicamente que los alumnos de las escuelas de ingenieros de caminos puedan realizar estudios de posgrado y especialización de 2 años de duración en administración de empresa en las mejores universidades de Estados Unidos. Desde entonces han sido numerosos los ingenieros rigurosamente seleccionados anualmente que han disfrutado de la beca, que incluía los elevados costes de las matrículas en las universidades americanas y una generosa cantidad de dinero para su alojamiento y manutención. Además de estas becas, la cátedra durante estos años ha financiado y organizado seminarios, debates y cursos, editado diversas publicaciones, una historia de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, escrita por Fernando Sáez Ridruejo, una reedición actualizada de la obra de este mismo autor titulada Los Ingenieros de Caminos, o una historia de los puentes de Javier Manterola, Armisen, entre otras. Durante estos años también ha financiado a investigadores e investigaciones, e incluso a algunas asociaciones de alumnos, como por ejemplo el Foro Económico Empresarial Caminos, que tenemos aquí un alumno también que ha pertenecido a esta asociación y que le he visto antes de comenzar el acto. Los autores de la última investigación financiada por la cátedra, que fue finalizada a finales de 2022, fueron los profesores de la escuela Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz, hoy subdirector de Relaciones Internacionales en la escuela, y Juan Molina Millán. En esta exhaustiva investigación, que lleva por título La excelencia en el sector de la construcción, se concluye categóricamente que la posición de las empresas españolas en el mercado internacional de la construcción es excepcional, constituyendo un auténtico clúster. Empresas como ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacirio, OHL, creadas en su abrumadora mayoría por excelentes ingenieros de caminos como José Eugenio Rivera, Luis Sánchez Guerra, Ildefonso Sánchez del Río, Antón Durán, José Entrecanales Ibarra, José María Entrecanales, Pablo García Arenal, José María Aguirre, Gonzalo, Rafael del Pino Moreno y Rafael del Pino Calvo Sotelo, José Manuel Loureda, Luis del Rivero, Florentino Pérez y, por supuesto, Juan Miguel Villarmir. Algunos de ellos, además, ilustres profesores de nuestra escuela. En este sentido, quiero traer aquí, para terminar, un pensamiento de Juan Miguel, con el que coincido profundamente y que transmitió a Fernando González Urbaneja en una entrevista que le realizó a Juan Miguel con motivo de ser declarado español universal en 2012 por la Fundación Independiente, año en el que recibió también el Premio Nacional de Ingeniería de manos de la ministra entonces Ana Pastor. Se lamentaba en esta entrevista de la situación del sistema de acceso al profesorado de la escuela. Decía Juan Miguel, cito textualmente: la Escuela de Caminos pasó de tener los mejores catedráticos, que además eran profesionales muy cualificados y reconocidos, a un modelo de endogamia con profesores que habían sido antes ayudantes y adjuntos sin experiencia profesional y, como resultado, un empobrecimiento. Termino ya mi enorme admiración y manifestando mi enorme admiración y cariño a la figura de Juan Miguel y mi agradecimiento por la confianza que en estos años ha depositado en mí, cuya última muestra fue nombrarme